extender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Créanlo en esta mañana. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Damos gracias a Dios por este día que podemos estar juntos. Siempre quiero que usted se le grabe eso. Tenemos que estar agradecidos porque Dios nos da la oportunidad, porque podemos estar. La realidad, hermano, es que tenemos que saber aprovechar los momentos. A veces no nos damos cuenta. Y sabe que la gente que no conoce al Señor valora a personas, a situaciones, cuando ya no las tiene. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener una actitud diferente y poder ser agradecidos por todo lo que el Señor nos da, nos brinda, seamos muchos, seamos pocos,
que podamos ser hijos agradecidos, amén. En esta semana, mientras preparaba justamente lo que quiero compartir, se me venía a la mente un evento que fue de carácter internacional, porque fue conocido en todas las naciones, fue portada de todos los diarios. A partir de ese evento específico histórico, cambiaron un montón de reglas en relación a justamente los aeropuertos, qué es lo que puede llevar, qué es lo que no puede llevar. Muchas cosas cambiaron en el mundo, que es justamente el evento de el 11 de septiembre de las Torres Gemelas. Y siempre me acuerdo de ese momento que habíamos salido a hacer una visita con un pastor que en ese momento era un líder dentro de la iglesia, y fuimos a hacer una visita, y el hermano pasamos de vuelta ya a la casa de una hermana y nos dice: ¿vieron lo que está pasando? No, digo, estábamos haciendo una visita. Dice, miren lo que está, dicen todos los noticieros, están lo mismo. Y estaban mostrando la primera torre que se había incendiado. Y a partir de ahí todo lo que fueron los eventos, ¿no? Y siempre me quedó como marcado esa situación, porque años atrás nosotros habíamos tenido visitas de un montón de misioneros que venían a ser como en Estados Unidos, cuando alguien estudia y va a ser misionero, se le, como parte de su materia, podríamos decir, para terminar de graduarse, tienen que ir a un lugar de misiones a corto plazo. Y habían venido ya varios misioneros, y aunque usted no lo crea, me tocaba la loca función de enseñar castellano a los misioneros americanos. Y ahí aprendí bastante del inglés y me quedó muchísimo más. El tema es que recordaba justamente a esas personas que terminaron siendo amigos, conocidos, dónde estarán, qué habrá pasado. Y nos empezamos a comunicar con ellos, pero posterior a ese evento, lo que nosotros sabemos que ocurrió, siempre para el 11 de septiembre saben que se muestra un documental o algo, y hay algo que a mí me llamó poderosamente la atención y tiene que ver con algo que quiero compartir en esta mañana, que tiene que ver con esas situaciones o historias de personas que por distintas circunstancias no llegaron justamente al lugar de trabajo, que era las Torres Gemelas, ¿no? Porque eso era como una especie de edificio municipal donde había diferentes empresas, pero era muy como visitado por turistas, pero también era un lugar de trabajo. En esa misma fecha se realizaba justamente el inicio de clase en Estados Unidos. Entonces recuerdo que el presidente en ese momento estaba en un acto escolar, y en el acto escolar le avisan de que estaba ocurriendo el atentado. Entonces, como le decía, posteriormente, una de las situaciones que me llamó la atención fue justamente el hecho de que muchas personas no llegaron a tiempo a trabajar. Por ejemplo, llegaron tarde por problemas en el transporte, otros que se quedaron dormidos y no llegaron a horario y se salvaron de justamente esa situación. Otros quedaron atrapados en el tráfico porque hubo un accidente en alguna parte y quedaron también ahí a mitad de camino, y por esa situación no llegaron a tener que pasar justamente esa situación. Otros tuvieron cambio de planes, a último momento tuvieron que cambiar sus planes, y dentro de eso hay una historia justamente de un padre que era, en ese día, como iniciaban las clases, era el primer día del jardín, podríamos decir, de su hijo, y él pidió permiso para llegar más tarde al trabajo, y bueno, y se salvó de ese evento.
Algunos también fueron asignados a otro lugar de trabajo. Es como que trabajaban en las Torres Gemelas, pero iban a hacer una reunión de trabajo en otra dirección. Y por esa decisión de último momento no pasaron por el atentado. Entonces yo me recordaba acerca de esto, cómo a veces nosotros consideramos en el momento de que las cosas están saliendo mal quizás, que estamos pensando, uy, estoy complicado, no sale lo que yo quiero, pero en realidad para cada uno de estas personas, luego ellos los cuentan desde la perspectiva que Dios los cuidó, de que Dios los ayudó. Y justamente después del evento del 11 de septiembre, muchos que se habían apartado del Señor tomaron la decisión de volver a congregarse y las iglesias experimentaron un crecimiento, aún en asistencia de cultos, tuvieron que agregar cultos porque la gente experimentó algo en el corazón, angustia, dolor, tristeza, desazón, no sabían qué era lo que iba a pasar. Recuerden, en ese momento se empezó a hablar de atentados, pero no se estaba seguro hasta mucho tiempo después. Algunos pensaban que se iba a iniciar una guerra. Entonces la gente comenzó a buscar de Dios. Y acá es donde yo puedo recordar que a veces nuestros planes no son los planes de Dios. Y cómo a veces lo que nosotros pensamos que es una equivocación puede ser parte del favor de Dios en nuestras vidas. Que quizás en ese momento no lo estamos entendiendo con claridad, pero justamente es Dios o la mano de Dios detrás de todas las situaciones. La palabra nos enseña de que aquellos que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Entonces hay momentos en los cuales nosotros justamente pensamos de que algunas situaciones se están truncando, pero es la mano de Dios detrás de todo eso. Y en esta mañana yo quiero compartir acerca de los planes de Dios y cómo los planes de Dios son totalmente perfectos, que tal vez nosotros en un primer momento no lo vemos ni lo comprendemos de esa manera, pero la mano de Dios siempre va a estar detrás de aquellos que rinden su corazón y que tienen el deseo en el corazón de servirle. Amén. Amén. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 16. Estos textos los compartí justamente en nuestra reunión de los jueves. Algunos más o menos ya saben de un aspecto que hemos hablado en la reunión de oración. Pero la palabra de Dios dice que es viva y eficaz y que llega a lo profundo del corazón. Y un mismo texto nos puede hablar de muchas maneras diferentes. Amén. Hechos 16, del 25 al 34. Dice: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. A unas horas de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer.
Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Amén. Acá nosotros encontramos este pasaje que es bastante conocido acerca de cuando Pablo y Silas estaban cantando a medianoche, hay un temblor, hay un terremoto, dice algunas versiones, y todo lo que aconteció después con la salvación del carcelero, lo que ocurrió con esa persona. Y como les decía, hermanos, y he compartido domingos anteriores y el día jueves, hubo un momento determinado donde Pablo, que ya era un hombre maduro en la fe, era un hombre que estaba realizando ya su segundo viaje, había levantado iglesias, había en su ministerio experimentado milagros, salvación, liberación, era una persona madura en la fe. Y como Pablo, aún en su madurez, seguía siendo enseñado por Dios a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que en este texto nosotros leímos en este capítulo que hubo dos oportunidades en que el Espíritu le dijo: no, acá no tenés que predicar, acá no, y lo llevó hacia otra dirección? Pablo tiene la visión del hombre macedonio que le dice: pasa por Macedonia para ayudarnos. Y como Pablo, guiado por el Espíritu, enseñado por el Espíritu, se dirige justamente a la región de Macedonia para poder predicar, porque él entendió que el Señor le estaba cerrando una puerta, pero abriendo otra en otro lugar. Ahora, una vez en Macedonia, dice que nosotros encontramos que sale una mañana, un día sábado, a compartir la palabra, a ver si encontraba más judíos con los que pudiera compartir la palabra. Fue a orilla de un río y encontró más que nada a un grupo de mujeres, más mujeres que varones. Y ahí es donde encontramos dentro de este capítulo la conversión de Lidia. ¿Lo recuerdan? Que dice que el Espíritu abrió su corazón, tocó su corazón. Y esta mujer tuvo un encuentro con Jesucristo y posterior a eso le dice: yo quiero que se queden en mi casa. Si ustedes consideran que yo soy digno de tener en cuenta, quédense en mi casa para que puedan de ahí salir a predicar. Y ellas los atendían. Entonces Pablo, Silas y los que lo acompañaban, a ese momento se le había sumado ya Timoteo. Y era como Pablo con un grupo de personas, o podríamos decir algunos discípulos, con los cuales él se dirigía a diferentes lugares y predicaba la palabra de Dios. Ahora, por predicar la palabra de Dios, unos versículos anteriores, dice que una mujer que tenía un espíritu de adivinación los empezó a seguir. ¿Lo recuerdan? ¿Tienen más o menos presente el texto? Para algunos es chino básico lo que estoy hablando. Me miran como que es la primera vez que lo están encontrando. No hay problema. Por eso hacemos este contexto, para que ustedes entiendan. Y dice que mientras ellos predicaban, esta mujer gritaba de lejos: estos son siervos del Dios Altísimo, decía. Ellos le van a predicar el verdadero camino. Ellos le van a predicar de la salvación. Pero como que esta mujer estaba anunciando, era una anunciadora, pero tenía un espíritu. Entonces dice que así ocurrió uno o varios días, hasta que Pablo dice que dijo: hasta acá llegó, no quiero que me ande anunciando esta mujer. Se da vuelta, la reprende en el nombre de Jesús, y esta mujer queda libre del espíritu. Ahora, ellos no se dieron cuenta que a raíz de ese evento, que quizás para nosotros decimos: qué buen evento, una mujer liberada. Uno diría: qué bueno, una mujer que ha sido rescatada, que estaba atada a espíritus, que era usada por su dueño, porque era una esclava. Pero dice que los dueños de esta mujer se enojaron. ¿Por qué? Porque esta mujer adivinaba y cobraba, y le daba ganancia a sus amos. Entonces ahora se le había terminado, ¿no?,
Se le había terminado el negocio a estas personas. Entonces dice que se enojaron mucho, lo agarraron a Pablo, lo llevaron ante las autoridades y dice que comenzaron a generar un alboroto para que los metieran presos. ¿Y qué fue lo que ocurrió? ¿Qué dice la palabra? Dice que ángeles bajaron, porque Pablo era siervo de Dios, ángeles bajaron con espadas y ¿cómo se llama? Escudos, y lo defendieron a Pablo y salieron librados de esa situación. No dice eso la palabra. Para los que leen la Biblia saben que no dice eso. Que a raíz de esta situación los metieron presos. Y dice que los castigaron, los latigaron y los metieron en la cárcel. Y dice que la cárcel era la de más adentro, la del fondo, el calabozo del fondo. Y yo le explicaba a los hermanos que el calabozo de más al fondo, que uno tiene que adaptarse, o es como posicionarse en la historia, porque uno dice cárcel y piensa, no, una habitación con rejas, una camita. No era así. Era una cueva donde se hacían como diferentes como orificios más profundos, con rejas, eso sí, y ahí los metían presos. El tema es que la de más abajo era donde iba a parar todos los desechos de todos los otros presos. Entonces no era un lugar agradable donde terminaron. Habían sido latigados. Y dice que la de más adentro no tenía el mismo tamaño. Esto es algo histórico, no es algo que la Biblia dice. En los estudios dice que justamente el calabozo de más adentro era el de menor tamaño, que entraban casi agachados. Por eso le pusieron un cepo también. Entraban casi sentados y con un cepo en los pies. Así terminó Pablo y Silas. En este momento, para poder entender este texto, estaban en esa situación, en la cárcel, golpeados, lastimados. No había calefacción, hermanos, como acá, que uno ya siente calor. No había calefacción. Por servir a Jesucristo. Por servir a Jesucristo. Ahora, más allá de las dificultades, Dios siempre sigue al control, hermano. Y esto es algo que yo tengo que tener como convicción en mi vida. Más allá de las circunstancias, Pablo y Silas pasaron de todo por predicar de Jesucristo. Ahora, yo le hago una pregunta, hermano. No lo tengo en mi escrito, pero ya que estamos, le pregunto. ¿Cuántos han sufrido como Pablo y Silas por predicar de Jesucristo? ¿Alguno ha ido preso? ¿Algunos le han golpeado? Creo que lo más terrible que pasamos es que nos dijeran loco, canuto, acá dicen, o que te cierren la puerta porque me tienen cansado. ¡Pam! Es lo más grave que hemos pasado. Quizás. Algunos no, porque nunca han salido a predicar. Pero la realidad, hermano, es que más allá de las circunstancias, Dios siempre sigue el control. Y yo creo que esto era parte, permítame decirlo así, de las convicciones de Pablo y Silas. Porque si usted mira las condiciones, si usted mira el contexto, si usted analiza todo lo que habían vivido hasta ese momento, no hay razón para que se pongan a cantar. No hay razones para que se pongan a cantar. A veces nosotros estamos en esta actitud de, bueno, a ver, si cantan el coro que tengo ganas de cantar, canto. Si hay bastante músicos, canto. Pues algunos no sé si cantan, porque tenemos un guitarrista de fierro que está todos los domingos acá, rulo de estatua, siempre ahí. Y cuando no, bueno, tenemos que cantar igual. Y hay algunos que esperan que esté todo armado, enciendan las luces, en otros lugares pongan el humo. Llego yo. Pero la realidad, hermano, es que nosotros tenemos que generar convicciones para cantar en medio de las circunstancias. Y Pablo y Silas
arrancando con el texto ya, dice: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos. Porque yo no puedo justamente manifestar nada del Espíritu si primero no me meto en el Espíritu. Si primero yo no busco de Dios. Porque yo tengo que tener vida de oración. Ahora, hermano, esto es algo sencillo que lo explica Pablo en otra carne. La vida de la carne, la vida del Espíritu. Si yo alimento la vida de la carne, ¿qué se va a manifestar? La Carne. Pecado. Pecado, hermano. No la tratemos de pintar de un color un poco más suave. Es pecado. ¿Por qué? Porque si yo no oro, no busco de Dios, no leo la palabra, y más vale que lo que va a salir de tu boca no va a ser alabanza y adoración. Ahí es donde tenemos que ver cuando te martillas el dedo, ¿no? ¿Qué te sale? ¡Ja! Pero hay que tener vida de intimidad, oración. Pablo y Silas dice que oraron. Y después, la manifestación natural, ¿qué es? Adorar. Y se pusieron a cantar himnos. Se pusieron a cantar al Señor. No nos dice qué himno, ¿no? Yo creo que específicamente no quedó, porque si no alguno diría: este es el coro, este hay que cantar porque este es del Espíritu. Hay videos que por ahí me dan risa porque dicen: este es el coro que deben de cantar en las iglesias porque es de poder de Dios. Y la realidad es que está relacionado con mi vida de intimidad. Entonces, si yo no tengo vida con el Señor, por más que cante el coro del ungido número 1 del momento, no va a pasar naranja, hermano. No va a pasar nada. Cosas diferentes que a veces no alcanzamos ni a entonar. Pero si hay vida del Espíritu, uno lo percibe. Si hay oración de por medio, uno lo percibe. Si hay convicciones que se han generado en el corazón, uno lo percibe, hermano. Por eso, más allá de lo que podamos lograr en nuestros momentos de culto, es fundamental nuestra vida de intimidad con Dios. Y dice que ellos cantaban himnos y los otros presos, ¿qué dice? Escuchaban. Porque lo que usted hace, hermano, fuera de este lugar, es de testimonio. Porque yo acá puedo venir, camiseta, corbatita, mi buena Biblia bajo el brazo, aleluya, aleluya. Y la esposa atrás porque salió de la costilla y los chicos más atrás. Aleluya. Pero la realidad, hermano, es que nosotros estamos siendo observados. Y tiene que haber un testimonio que dé gloria a Dios. Nuestra vida tiene que dar gloria a Dios. No religiosidad. Gloria a Dios. Y ellos cantaban, hermano, y no dice, y sí la sacó la guitarrita, el teclado de último modelo. No sacó ningún instrumento, empezaron a cantar. Ellos cantaron. Ellos comenzaron a hablar con el Señor, a orar y a cantarle al Señor. Entonces, más allá de las dificultades que les tocó vivir a Pablo y a Silas, ellos pudieron cantar al Señor, hermano. Porque ellos eran libres, más allá de las circunstancias. Ellos pudieron ser libres, más allá de todas las situaciones que les jugaron en contra. Porque yo no voy a tapar el sol con un dedo, hermano. Acá lo que vemos es que ellos la pasaron mal. Pero sin embargo pudieron cantar. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que se pongan a cantar cuando las cosas no le va bien? Ahora, de nosotros, ¿qué sale? ¿Alabanza o quejabanza? Y ahí dice que nosotros cualquier cosa nos pone mal. Cualquier cosa nos hace decir cosas que no corresponden. Ni que decir, hermano, cuando entramos en el terreno del tipo de palabras que usamos. Porque hay personas que acá en el culto, gloria a Dios, aleluya, hermanito, Dios le bendiga. Pero en la semana, fuego sale.
Terrible, hermano. Por eso, nosotros tenemos que tener vida con el Señor. Y ahí es cuando realmente ocurre algo espiritual. Tenemos incorporado el concepto de que servir a Dios implica que siempre nos irá bien, que seremos prósperos, que nada nos va a pasar. Pero la realidad, hermanos, que Pablo nos muestra de que a veces no es así. Y yo no tengo que luchar con ese concepto. Hay personas que, bueno, el Señor sí las va a bendecir, las va a prosperar, les va a allanar el camino. Pero ¿cuándo ocurre eso? ¿O por qué ocurre eso? ¿O para qué, mejor dicho? Para que vos sirvas a Dios. No para que andes de viaje en viaje tirando manteca al techo. Qué bien que la paso, qué bien que vivo. No, hermano, es para que sirvas a Dios. Es para que vos no estés tan preocupado en cuestiones de la vida cotidiana, para que vos puedas invertir en tu búsqueda personal, para que vos puedas invertir en el servicio a Dios. A mí me sorprende, hermano, que en este tiempo hablar de servicio a Dios es hacer un paso atrás, que quede el que no se dio cuenta de lo que estaban hablando. Pero es como que no, yo estoy ocupado, yo también estoy ocupado, hermano. Ah, pero usted le dijo al Señor que sí, sí, es verdad. Pero eso no significa de que a veces uno puede tener diferentes ocupaciones o situaciones que atravesar. Dicho sea de paso, agradezco las oraciones de los hermanos que oraron por mi cuñada, la esposa de mi hermano mayor, que gracias a Dios le dieron el alta. Está en una situación delicada, pero bueno, por lo menos ya no está internada y le tienen que seguir haciendo estudios porque es muy complicado lo que es. Como una situación complicada, ¿no? Que tiene que ver con el corazón. Por eso también, hermanos, a veces yo pienso, ¿será que tenemos que perder la salud para decir, che, qué importante que era? ¿Será que tenemos que perder todo lo que tenemos para decir, qué importante? Tenía familia. Tenía recursos. Che, nunca pude darme cuenta de que sí, realmente Dios me estaba ayudando. Porque los planes de Dios son perfectos, hermano. Y Pablo y Silas, yo no sé cuánta luz había en ellos de este entendimiento, pero habían generado convicciones que no los llevaron a quejarse por la situación que estaban viviendo, sino que ellos comenzaron a adorar al Señor. Y ellos comenzaron a adorar al Señor. Y ellos comenzaron a disponer su corazón para ir más allá de las circunstancias. Porque, hermano, todos pasamos diferentes situaciones. Seamos honestos, nosotros tenemos una vida fuera de acá de la iglesia. Y yo no minimizo su situación ni la circunstancia que a usted le toca vivir. No me malinterprete. Yo no estoy diciendo eso. Pero sí yo tengo que generar convicciones para que más allá de lo que me toque vivir, yo pueda alabarle a Dios y yo pueda decir, no me voy a quejar, no voy a declarar la enfermedad, no voy a confesarme que estoy derrotado, que ya no puedo, que estoy tirado, que el mundo me pasa por arriba. No, hermano, tenemos que generar convicciones que nos lleven justamente a seguir firmes en el Señor, más allá de las circunstancias. Pablo y Silas estaban todavía en la cárcel, pero ellos eran libres. Piénselo. En la cárcel, pero libres en el Espíritu. Amén. Ahora, Dios gesta oportunidades para la predicación a través de cada una de las situaciones que nos toca vivir. A veces no nos damos cuenta de que lo que estamos viviendo es una oportunidad para predicar, para testificar, para dejar en claro cuáles son mis convicciones. No es que ese día Pablo y Silas se levantaron y se miraron y se dijeron, Silas, hoy vamos a ser el gran ejemplo a seguir. Y todo el mundo nos va a mirar porque nosotros decidimos. No tenían esas actitudes, ni nadie se levanta a decir, bueno, hoy yo voy a ser el gran ejemplo a seguir. No. Pero sí uno puede tener convicciones en el corazón.
Yo creo que Pablo y Silas no se esperaban lo que estaba a punto de acontecer, porque fíjese lo que dice. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta su cimiento. Algún creyente argentino diría, oh, encima un terremoto. Encima un terremoto. ¿Podés creer, Silas? Estamos sirviendo, estamos aguantando que nos peguen, que nos lastimen las espaldas unos látigos. Nos metieron en la cárcel, hace un frío acá adentro, hay una humedad, un olorete. Y encima ahora tiembla. Encima tiembla. Ese es un creyente argentino. Gracias a Dios no había creyente argentino en ese momento. Entonces, dice, el carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Y Pablo le grita, ¡no te mates! Un creyente argentino que hubiera dicho, ¡esta es la nuestra, sí, le escapemos! Gloria a Dios. Salgamos corriendo, aleluya, Dios obró en nuestro favor, nos escapamos todos, vamos muchachos. Y sacaban a todos los presos. Pero ellos se quedaron ahí, no se escaparon. ¿Por qué? Porque justamente ellos sabían qué era lo que tenían que tenían que estar en ese momento, tenían que pasar por esa situación. Vuelvo a repetir, no sé con cuánta luz de entendimiento, pero no se escaparon, no se fueron corriendo. Entonces a mí me deja en claro de que ellos decían, acá hay un plan de Dios. No puede ser que encima pase un terremoto. No, acá Dios está detrás. Por eso, hermanos, los planes de Dios son perfectos. A veces nosotros miramos las situaciones tan humanamente que pensamos que todo está en nuestra contra. Y a veces vemos al diablo metiéndose donde no está, ¿no? Metiéndose en esa situación y el diablo dice, yo no hice ningún terremoto, era el poder de Dios. Era la manifestación del poder de Dios. Ahora, acá es donde también algunos dicen, bueno, pero coincidió con un temblor, un terremoto, eso no es un milagro. ¿Fue un milagro o no fue un milagro? ¿Qué cree usted? Sí. Hay algunos que creen en milagro, otros no. ¿Qué cree usted? Sea honesto. ¿Coincidió o fue un milagro? Fue un milagro. ¿Por qué? Porque dice que todas las puertas se abrieron. Y todas las cadenas se cayeron. Y todas las cadenas se... ¿Por qué se van a caer las cadenas? Si fue un temblor. Todos quedaron libres. Era el poder de Dios. Ahora, hermano, para Pablo, el poder de Dios no era algo desconocido. Por eso comprendió. Acá es lo mismo cuando usted dice, bueno, vamos a orar. A ver, pastora, vamos a orar. ¿Le duele la garganta? Vamos a orar. Bueno, le damos a la pastora. ¿Cómo está, pastora? Y no tengo más nada. ¿En serio? ¿Se sanó la pastora? O cuando oramos por otra cosa, no sé. ¿En serio se sanó? Porque desconocemos el poder de Dios. Pero cuando nos comenzamos a habituar a estar en la presencia de Dios, comenzamos a conocer el poder de Dios. Para Pablo y Silas no era un desconocimiento el poder de Dios. Por eso esta situación específica del temblor, de las cadenas y que todos quedaran libres, era el poder de Dios. Por eso no salieron corriendo. Mínimamente entendieron, esta es una puerta que se abre. Y porque automáticamente el carcelero se quiso suicidar, hermano. Estamos hablando de que en medio de esa situación hubo alguien que se quiso suicidar. Se quiso quitar la vida. Por eso Pablo gritó, no lo hagas. Y ahí es donde nosotros podemos ver que el Espíritu Santo genera planes, oportunidades para predicar la palabra de Dios. La vida. Por eso Pablo tuvo que intervenir.
Y fíjense que él era un romano. Los romanos creían en otros dioses. Tenían diferentes dioses que adoraban. Eran politeístas también en ese tiempo. Y esa fue la oportunidad para predicar, hermano. Esa fue la oportunidad para predicar. Frente a la situación que vivió el carcelero, dice que él escucha la voz de Pablo y algo pasó en el corazón. ¿Qué dice del carcelero? Se asustó y ¿qué hizo? Se quiso quitar la vida. Pero después de eso, cuando Pablo le dice, no, no te quites la vida, estamos todos acá. Se rindió en la presencia de Dios, reconoció el poder de Dios. ¿Y cómo lo hizo? ¿Qué tengo que hacer para Sí, pero hay una reacción específica, que es un acto de humillación. Al arrodillarse, hermano, para nosotros tal vez arrodillarse es nada, pero en ese tiempo arrodillarse era reconocer, era rendir, era humillarse. Por eso Pablo no le habla de convicción de pecado en la prédica posterior, porque él manifestó que estaba rendido. Y por eso Pablo le soltó una palabra de ánimo, de fe. Cree, y tú y tu casa serán salvos. Entonces acá nosotros vemos cómo el Señor, a través de las situaciones, aún las más adversas, podemos tener una oportunidad para predicar la palabra de Dios. Poder predicarle a una persona que está en un momento de crisis, en un momento de necesidad. Por eso yo tengo que estar preparado para ese momento. ¿Por qué? Porque imagínense que si mañana pasa algo en su familia y todos entran en pánico, en crisis, y usted conoce al Señor, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Es una puerta, hermano. No es para que usted se vuelva loquito también y salga corriendo como todo el resto. Eso se logra trabajando nuestra fe y nuestras convicciones en el Señor. Para poder ayudar a alguien a salir del pozo, yo tengo que entender que estoy fuera del pozo. Porque si yo creo que estoy metido en el pozo, ¿y a quién voy a ayudar así? No puedo ayudar a nadie. Entonces hoy, hermano, yo tengo que generar convicciones de tal manera que yo pueda entender que estoy fuera del pozo. Pablo y Sila estaban fuera del pozo, a pesar de que estaban en la cárcel. Entiéndalo, hermano. Las situaciones adversas a veces son parte de nuestra enseñanza. Es parte de nuestro aprendizaje. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego lo sacó y le preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y acá es donde yo veo no solamente la salvación de un hombre que estaba en crisis, a punto de suicidarse. ¿Entiende la situación? Alguien que estaba atravesando el camino ya casi más oscuro de su vida, a punto de suicidarse, comenzó a transitar el camino de la luz por la predicación de Pablo y Silas, que no estaban en tan buenas condiciones, pero fueron los instrumentos en las manos de Dios para predicarle a este carcelero. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Él comienza a preguntar justamente, ¿qué tiene que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús. Así tú y tu familia serán salvos. Luego le expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. Y acá fíjense que queda implícito de que el carcelero no sé qué hizo, pero algo pasó en su corazón y fue a buscar a los de su casa. Yo no sé cómo ocurrió, qué fue lo que pasó, pero trajo a su familia. ¿Por qué Pablo le dice tú y tu casa serán salvos? ¿Era una promesa específica para el carcelero? Sí. Ahora, hermano, yo creo con todo mi corazón, y esto también queda expuesto, de que si uno toma esta palabra con fe, algo puede ocurrir con nuestra familia. Nosotros somos la puerta de entrada para que nuestra familia sea salva, pero tenemos que creer.
Yo tengo que creer, porque a veces nosotros decimos, bueno, yo conozco al Señor. Y tu hermano, ¿conoce al Señor? No, ese es un borracho perdido. No, nunca va a conocer a Dios. Y sí, más vale, hermano, porque no estás creyendo. Por eso dice, cree, cree. Tenemos que tomar la decisión de creer. Tenemos que tomar la decisión de ser parte del cambio. Y este hombre fue a buscar a su familia. Porque fíjese que luego dice que los llevó a su casa. Entonces no estaba en su casa. Trajo a los de su casa. Y no es que es como decir, la fe del carcelero ya estaba todo resuelto para la familia. No, porque cualquiera podría decir, bueno, la hija del pastor es salva porque el pastor es pastor, entonces, no, tiene que tener su experiencia personal, ¿eh? Y esto yo ya se lo he dejado claro, vos no buscás de Dios, suena la trompeta, te vas a quedar. Esto es así, hermano, la salvación es personal. Hay un momento determinado donde nuestros hijos y nuestra familia tienen que tomar una decisión personal. Ahora, yo creo, yo quiero creer, yo decido creer, yo me esfuerzo en creer. No es fácil, pero uno tiene que tomar la decisión. Amén. Entonces, no solamente fue un momento de bendición para el carcelero, sino que también el carcelero se transformó en una puerta que se abrió. Y acá es donde yo quiero que usted pueda imaginarse, junto conmigo, que a las personas a las cuales usted le comparte son una puerta. Son una puerta para su familia, son una puerta para sus amigos, son una puerta para el barrio mismo, para que usted pueda llevar la palabra, creyendo y con autoridad de que algo va a ocurrir, hermano. Porque esto es lo que se está perdiendo en este tiempo. Se está perdiendo el hecho de decir algo va a ocurrir porque estamos predicando la palabra de Dios. Hay gente que tiene el ministerio de echar agua donde ve fuego. Y uno dice, vamos hermano, hay que creer. Sí, pero mirá, siempre somos los mismos. ¿Viste? Nadie se juega. Oh, llamar, nadie quiere. Convocar, nadie quiere. Los invitar, van siempre lo mismo. No, hermano, vamos a comenzar a creer que el Señor está abriendo puertas. ¿Lo cree? Amén. Yo sigo con mi familia, hermano, Vamos a seguir viniendo a la oración, vamos a seguir viniendo los domingos, esté quien esté. Pero, hermano, es algo que nosotros tenemos que comenzar a trabajar. Creer que Dios nos puso en este lugar con un propósito, con un plan. Cristo viene pronto, hermano. Nosotros tenemos que ser parte del cambio en esta sociedad, ser parte de los que predican, de los que hablan. La conversión no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es predicar. El resto lo hace Dios. Ellos le hablaron al carcelero y el carcelero fue el que fue a buscar a su familia. El carcelero fue a buscar lo de su familia, que en ese tiempo una familia promedio era casi 14, 20 personas. Entonces de golpe 15, 20 personas se convirtieron al Señor. Porque en ese tiempo no había televisión ni internet. Entonces imagínense, de golpe 20 personas quizás conocieron al Señor. El carcelero y toda su familia. Gente romana, gente politeísta, gente que no creía en Jesucristo. Para Dios no hay nada imposible, hermano. Para Dios no hay nada imposible, hermano. Amén. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Dios transforma una persona en una puerta para que muchos conozcan de Dios. Y quiero terminar diciendo, hay una frase que yo muchas veces la digo que es, hay un pueblo que todavía no es pueblo de Dios, pero que a través de su vida va a llegar a ser pueblo de Dios. Por eso, hermanos, transfórmese en esa puerta para que otros puedan conocer de Dios. Anímense a predicar. La conversión, el que la gente sea convertida o se vuelva a Dios, no es nuestro trabajo, es la obra del Espíritu Santo. Ahora, sí, nuestro trabajo es predicar, es hablar, es llevar la palabra, es soltar una palabra de ánimo, una palabra de
de bendición a la gente para que se acerque a Jesucristo. Amén. Póngase de pie y vamos a orar.